Imagina que viajas sin compañía, ya pasada la medianoche. Vas por un paraje aislado, ya sea un callejón o vas caminando junto a un río. Y de repente, a lo lejos logras divisar una fina silueta, con largas vestiduras blancas. No alcanzas a ver sus pies y ves que se va acercando a ti con su larga cabellera. Si te hablamos al respecto, ¿a quién crees que nos estamos refiriendo? Podría ser La Llorona, tan conocida en la Ciudad de México y en todo el país. Podría ser la Xtabay, de la península de Yucatán, o una Banshee, que es parte de la cultura irlandesa. Pues hayas contestado una u otra, estás completamente en lo cierto. Pues las tres damas blancas a que hicimos mención forman parte de esta cultura que tenemos a nivel mundial sobre figuras míticas o sobrenaturales que se aparecen y van poblando la historia de la humanidad, teniendo distintas características, básicamente en toda la Tierra. Por ejemplo, en el caso de Japón, están algunas leyendas que se ajustan a estos parámetros. Dentro de estas podríamos mencionar a las Kukisashe Onna o también a la Yuki Onna, que a pesar de sus características distintas, son mujeres que, siendo apariciones, causan males, silueta delgada y fina, se aparece en lugares nevados y lleva a la otra vida a quienes la logran ver, haciéndolos morir apaciblemente. Por el contrario, Kukisake Onna, también en Japón, se basa en una leyenda antigua en la que la mujer de un samurái, al tener interacción con otros hombres y enterarse su esposo, decide matarla y le corta la boca, y por lo mismo esta aparición, cuando se acerca, se ve, aparte de que les pregunta si es bonita, ya cuando pueden ver su rostro, que a veces lo lleva cubierto, se ve esta cortada y también lo lleva a la muerte o a la locura. Este tipo de leyendas, acercándonos un poco más a América, también se dan en otros espacios, como ya habíamos mencionado. En el caso de Europa, existen leyendas de damas blancas. Por ejemplo, la que se les aparece a los miembros de las monarquías desde hace bastantes siglos para anunciarles. Ya más acercándonos a América, otros casos que también se dan de mujeres en este tipo de situaciones, o apariciones, mejor dicho, tenemos la Ciguanaba en toda Mesoamérica, que es esta mujer que, cumpliendo la misma proporción ya mencionada, cuando se acerca y los logra seducir, y esta mujer se aparece específicamente también a los hombres para tratar de seducirlos, y cuando lo logra y la voltean a ver, se ve que tiene una cara de caballo, la cual los mata del susto, o pues posteriormente también mueren por lo mismo. Y aparte de ella, también en América tenemos en Venezuela el caso de la Sayona, otro tipo de aparición que cumple funciones similares. Esto nos lleva a preguntarnos, todas estas mujeres o entes, estoy segura de que todos conocen a alguien o ustedes mismos han vivido algo similar, ya sea con La Llorona o con alguna otra. Pero ¿por qué las podemos encontrar a lo largo de todo el mundo? ¿Será que es una misma entidad que va de aquí para allá con distintas características, o son entidades que tienen un origen en común? ¿Cómo podemos llegar a vislumbrar o simplemente a teorizar el porqué de esta relación entre todas ellas, o similitudes? Una forma de tratar de acercarnos a estos conceptos
a estas teorías podría ser a través de la mitología comparada. Este es un modo de investigación que se puede utilizar para observar distintos mitos en lugares y tiempos muy distantes y ver qué tanto tienen en común y qué tanto no. Dentro de los grandes representantes de estas corrientes de investigación está Max Müller, quien en el siglo XIX aplicó esta técnica a través del lenguaje. Él se basó como al volver a un lenguaje primitivo de toda la cultura indoeuropea y tratando de encontrar a través de la palabra y sus orígenes como la base común de todos. Esta teoría fue muy popular en su tiempo, pero pues al basarse específicamente que perduran hasta la actualidad. Posteriormente, ya para el siglo XX, Claude Lévi-Strauss aportó, antes de él otros tantos teóricos, pero Lévi-Strauss aportó el estructuralismo y la idea de los mitemas, que desde su perspectiva trató de dividir los mitos en su expresión más pequeña, que los mitemas serían como el átomo de los mitos, para tratar de entenderlos y también aplicarlos a su espacio y a su tiempo para entenderlo cada uno en su momento. Empleando a estos teóricos, más otros tantos que han venido de entonces a la actualidad, podemos tratar de aplicar esta metodología al tema del que estamos hablando y preguntarnos, en el caso de todas estas mujeres o damas blancas, por llamarlas de algún modo, ¿se aplican a esto o son más leyendas que mitos? En realidad podríamos meterlas en ambas categorías, pues no, que ahora sí que podrían entrar en las dos, pero para llevar un poco más su análisis, nos vamos a concentrar en la mitología comparada, tratando de ver los elementos en común entre ellas, los elementos que las diferencian y el contexto de cada una de ellas, porque todo esto le va dando forma al entendimiento del porqué de su existencia, del por qué existen y de por qué siguen siendo importantes para nosotros hasta la fecha. Y bueno, para esto nos vamos a enfocar en las tres que venían en las preguntas iniciales, porque a nuestro parecer son las de todas las mencionadas y las que no se mencionaron, las que tienen más elementos en común que se pueden trabajar. Por un lado, tanto la Llorona como la Xtabay y la Banshee son seres que, además de ser sobrenaturales como todas las demás, que se van relacionando con las divinidades. En el caso de América, ya sea tanto la Llorona como la Xtabay son relacionadas con divinidades prehispánicas. La Llorona se le suele relacionar con la Cihuacóatl, divinidad mesoamericana que era fuente de la fertilidad, protegía a las mujeres que morían al dar a luz y al mismo tiempo era la encargada de cuidar y proteger a todos sus hijos, pues básicamente a toda la población. Por lo mismo se le relaciona con la leyenda de la Llorona por los 8 augurios que se conocen gracias a Sagún, que se fueron dando previo a la llegada de los conquistadores, siendo uno de ellos la aparición de esta diosa, cuyo nombre se relaciona con mujer serpiente y que se aparecía por las calles del México prehispánico gritando ¡ay, mis hijos! En este caso podemos ver que es una divinidad prehispánica que posteriormente, al llegar la colonia y los españoles, se va convirtiendo en esta leyenda más conocida de la mujer que asesina a sus hijos porque la pareja la deja por alguien más y los ahoga y después llora la pérdida de los mismos. Por lo mismo se le suele ubicar o observar junto a ríos o lugares con espacios acuosos. Este cambio de percepción de esta entidad o de este ser de lo prehispánico a la época cristiana se puede observar por el cambio de conceptos. Lo mismo ocurre con la Xtabay. En el caso de la Xtabay se le suele relacionar con la
Xtav, que es la divinidad que se encargaba de proteger a aquellos que habían muerto por suicidio. Evidentemente, también al llegar el cristianismo a la península de Yucatán, se cambió la percepción y al verse el suicidio como negativo, se le dio la connotación contraria. Eso desde algunas perspectivas. Otras perspectivas le suelen relacionar con dos hermanas teniendo una de ellas un comportamiento libertino y la otra todo lo contrario, pero al mismo tiempo la que tenía este comportamiento que no era bien visto ayudaba al prójimo, a las personas y a los animales, y su hermana no hacía nada de esto. Entonces cuentan que al morir su cuerpo empezó a desprender aromas pues positivos, y esto hizo dudar a su hermana si había estado actuando bien y que cuando ella muriera pues iba a oler muchísimo mejor. Y caso contrario, cuando ella murió el olor era tan fétido que la enterraron inmediatamente, y pues aún después de muerta como que se seguía preguntando el por qué no le pasó lo mismo que a su hermana, y ella lo interpretó como que tenía que haber llevado una vida más libertina, por lo que pide ser regresada al mundo para hacer lo que su hermana y pues cambiar las cosas. Y esa es una de las versiones del por qué él estaba ahí, que se le concedió volver y llega y atrae a los hombres, y ya cuando se acercan a ella, en su espalda tiene una ceiba, con la cual ellos al abrazarla pues su abrazo termina matándolos, o posteriormente si logran salir quedan marcados y saben que en algún momento se los va a llevar. Este tipo de interpretaciones sobre el Xtabay nos permiten ver tanto la relación con los dioses, como el cambio de interpretación después con los cristianos. Pero investigaciones más recientes están relacionándola más que con esta divinidad, con entidades de la vagina dentada, por el tipo de comportamiento precisamente, y porque se relaciona más con esto que con la deidad de los suicidas. Y bueno, posteriormente, si nos vamos al caso de la Banshee, es algo similar, ya que en el caso de las Banshees, ellas, la Xtabay no tenía como que esta forma del grito como la Llorona y la Banshee, sino más como de seducirlos. En el caso de la Banshee también es como un alarido, pero en este caso está augurando también una muerte. Normalmente se reconoce que se les aparece a los antiguos clanes irlandeses, entre ellos el más reconocido es los O'Brien, los cuales les va anunciando al escuchar el alarido que va a morir alguien del clan, y eso ha sido así a lo largo de mucho tiempo. Normalmente se les relaciona con hadas, pero también se relaciona su origen en las deidades celtas más relacionadas con la naturaleza. En un principio, igual al llegar el cristianismo, pues fue cambiando un poco la percepción, pero se mantuvo más íntegramente que en otras partes. Y bueno, al ver estos tres casos y ver un poco estas similitudes, podemos darnos cuenta que cada lugar y cada región tiene particularidades distintas, pero al mismo tiempo estos elementos en común hacen ver pues la interrelación más que tal entre las leyendas, la relación que le encontramos los seres humanos a nuestra historia o a nuestro paso por la vida, porque dentro de las interpretaciones de estas leyendas existen varias. Algunas que son como las más tradicionales es que se trata de mujeres que son las que dan el ejemplo de cómo se debe de llevar la vida y cómo no, con un modo edificador. Por ejemplo, en los casos, y aquí aplica pues a todas las que hay a lo largo del mundo, en los casos en que son mujeres que atraen a los hombres infieles o a los hombres borrachos, pues está diciendo como de pórtate bien o te van a llevar.
En el caso de que algunas que atraen a los niños, igual es como que los niños obedezcan y se queden en casa o obedezcan a los adultos. Y en el caso de las mujeres, pues a que actúen, pues que cumplan el rol que se les ha establecido tradicionalmente como esposas y madres, porque si no, pues las consecuencias van a ser pues básicamente eternas. Entonces es como este elemento pues edificador, como de eviten caer en esto si no les va a pasar pues esto tan malo, pero al mismo tiempo hay interpretaciones actuales que les dan otro tipo de significado. Uno de ellos muy interesante es en el que ven a estas mujeres que de algún modo transgreden la norma como mujeres que recuperan algún tipo de poder, ya que no lo pueden hacer aquí en vida, porque en casi todos los casos en que fueron mujeres y que después de muertas pues vuelven siendo estas apariciones, al volver tienen más poder y en algunos casos logran vengarse de quienes les hicieron mal o de quienes se van encontrando en el camino, pero pues ya sea por venganza o no, vuelven con más poder que tener antes. Y pues ya sea una interpretación o la otra, o pues quien lo haya vivido en carne propia, la interpretación que le pueda dar a esa experiencia, lo que sí podemos ver es que son elementos que han estado a lo largo de la historia presentes y que son importantes tanto analizarlos como tratar de entenderlos. Y aunque no podamos llegar a la respuesta definitiva, pues es una forma de tratar de entender tanto nuestro pasado como a nosotros mismos.